Y entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre el propósito de un no. Diga conmigo, el propósito de un no. Servimos a un Dios de propósito, servimos a un Dios que cada cosa que sucede, no dice que no cae ni una hoja de un árbol sin que Él esté, en control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué a veces suceden cosas que nosotros no quisiéramos que pasaran? ¿Por qué a veces nos tocan pasar situaciones? ¿Por qué a veces teníamos la meta de algo y no se ha dado? Entonces, muchas veces nosotros dejamos que el rechazo o que los fracasos que hemos experimentado en la vida se conviertan en un valor definitivo para nuestra autoestima. Porque no es que la persona que yo pensaba que yo quería para fundamentar mi vida, para casarme, lo que sea, me dijo que no. Entonces ahora ya tengo ya no quiero preguntarle a nadie más, porque que si me dice que no quiero volver a sentir esa emoción. ¿No le ha pasado que usted que dice es que no quiero volver a ponerme en esa situación, no quiero volver a pasar eso mismo? Entonces a veces, para evitar ese sentimiento, construimos nosotros mismos límites para no volver a experimentar ese sentimiento. Y ese es el problema. Hablábamos la semana pasada, parte de uno de los puntos es de que el proceso es necesario para el crecimiento. Diga conmigo, el proceso es necesario para el crecimiento. Siempre Dios tiene una razón y un motivo, y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Entonces, cuando nosotros entendemos que el rechazo no es necesariamente solo un no definitivo, sino que más bien es una redirección de parte de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 5, vamos a leer el verso 5 y el verso 6, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Diga conmigo, Él me mostrará cuál camino tomar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hablar, ¿qué hace un no de Dios en nuestra vida? Lo primero que hace un no es que te redirecciona, provoca en ti una redirección. Cuando Dios permite un rechazo o un no en tu vida, Él no está cerrando las oportunidades, no está cerrando tu futuro, te está dirigiendo hacia tu propósito. Y para esto vamos a hablar sobre José, que tenemos su historia. Hemos hablado de su historia anteriormente. Él era uno de los personajes bíblicos que más rechazo sufrieron en la Biblia. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un niño amado por su papá, él perdió a su madre a una edad muy temprana. Entonces, esa fue, me imagino yo, que ha de ser una grande pérdida, ¿no? El perder a tu madre de una edad temprana, eso obviamente tuvo que haber efectos en su vida. Y aunque era el favorito de su papá, tenía 10 hermanos mayores que él que le tenían envidia, por lo mismo de que su papá lo amaba tanto, le hacía tanta excepción, y tenemos la túnica de colores y todo lo que pasó. Entonces, resumiendo rápido, vamos a evaluar la vida de José bien rápido, porque no quiero quitarle mucho tiempo, y tampoco no quiero que se me vaya a dormir, no quiero perderle la atención. Entonces, José, ¿qué pasa? Es el hijo favorito de su papá, el niño mimado. A los 17 años sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Quiero que usted se ponga a pensar, si le hubiera pasado eso a usted, ¿cómo usted hubiera abordado esa situación? Quiero que piense cuando usted tenía 17 años, algunos años atrás, 17 años, y que lo hubiera vendido su casa, sus hermanos, como esclavo o esclava a otro país que usted no conoce. Algunos de nosotros todavía lamentaríamos esa situación hasta el día de hoy. Porque es normal, es algo traumático, imagínese, era un niño de 17 años, ¿era una situación traumática, sí o no? Sí, tenía él toda la razón y todo el motivo para estar completamente amargado, solamente por eso, sí, porque era una situación muy fuerte. Ahora, después trabaja como esclavo en la casa de uno de los generales, en la casa de Potifar. Y luego, ¿qué sucede? Él es un hombre recto, es un hombre trabajador. Potifar lo pone como mayordomo sobre toda su casa. Y ocúrresele a la mujer de Potifar
como no le hizo caso, levantarle un falso. Y ahora lo tenemos esclavo y en la cárcel con una acusación falsa, solamente esperando a morir. Ahora póngase a pensar, si eso le hubiera pasado a usted, póngase a pensar, si usted estuviera en la cárcel en este momento por una falsa acusación y la sentencia hubiera sido de por vida, ¿iba a estar usted deprimido, sí o no? Hombre, o sea, cualquiera de estas situaciones solas eran lo suficientemente para deprimir a José. Ahora con Timás, que era una tras otra, y se fija que a veces, y yo le digo, porque yo lo he dicho, le digo, es que nunca estamos siempre, es una cosa tras otra, y vamos saliendo de una y luego salimos a otra, y la vida de pobre José así estaba, era una cosa tras otra. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cada rechazo lo acercó más a su propósito, cada no, Dios lo tornó a bien. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 50 en el verso 20, cuando ya están sus hermanos ahí. ¿Qué pasó? Ok, sale finalmente el copero y el panadero del rey tienen un sueño, van, interpretan el sueño y aún así se cumple el sueño y al copero se le olvidó. ¿A cuántas personas le iban a hacer a usted un favor y se les olvidó hacerle el favor? Y se quedó usted esperando. Quiero que usted piense en esto. Cada quien tómese un minuto. Piensa en la persona que más lo ha herido o la ha herido en esta vida. Todos tenemos uno de esos, ¿no? O a veces hasta varios. Póngase a pensar, la persona que más le ha hecho la vida imposible a usted. Si en este momento llegara con hambre y le tocara a su puerta y le dijera, hermano José, hermana amada, no tendría para darme un plato de comer, ¿qué haría usted? Está donde lo quiero agarrar, ¿no? Finalmente ahora sí como decían los compañeros de David, Dios te lo ha entregado en tu mano cuando encontraron a Saúl, o sea, en la cueva, es que Dios te lo entregó en tu mano. Diríamos nosotros, Dios me lo entregó en mi mano. ¿Qué hizo José? Algo muy diferente. En Génesis capítulo 50, en el verso 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Diga conmigo, Dios dispone todo para bien. Entonces, por más difícil que parezca su historia de José, cada rechazo y cada no que él recibió lo fue acercando a su propósito. Entonces, cuando usted y yo recibimos un no de parte de Dios, y a veces nos ponemos tan tercos que Dios nos tiene que dar un no definitivo, como cuando el chiquillo está, por favor, y te dije que no, o sea, ya es un no ya más fuerte, o sea, ya no es nada más un no suave, no, sino que es un no ya más fuerte. A veces Dios nos tiene que dar un no más fuerte, no necesariamente porque Dios quiera, es que Dios es un Dios tan malo, no, Dios te quiere redireccionar hacia tu propósito. Si José se hubiera quedado en todas sus heridas que realmente ya miramos son heridas válidas, él no hubiera estado preparado, no hubiera, ya cuando llegó a la cárcel, dice que aún en la cárcel el carcelero, o sea, le tenía confianza, o sea, él mantuvo su misma actitud de servicio, aún inclusive siendo esclavo y ahora estando en la cárcel. Si él se hubiera sentado deprimido como lo hacemos muchos de nosotros, que no queremos salir y nos llaman y no, aquí estoy en mi casa, ven para acá, no quiero ir, vamos a ir, no quiero salir, no, es que yo pensé que para esta edad, o sea, yo ya iba a tener un carro del año y el carro se me quedó y yo pensé que entre nosotros más nos quedamos en las heridas del no y las heridas del rechazo. Eso sirve como un velo para que no podemos mirar la puerta abierta hacia el propósito de Dios a su vida. Entonces, número uno, lo que un no de Dios trae es redirección, como lo podemos mirar en José. Ahora, otro de los propósitos de un no es el refinamiento. Diga conmigo, refinamiento. Un rechazo o un no de parte de Dios no solo cambia nuestra dirección si usted y yo lo permitimos, porque le digo, hay muchos sentados todavía en el dolor de hace 20 años y no le digo que su dolor no es válido, lo es.
hasta el día de hoy lo sigue siendo válido, pero no le permite ver lo que Dios está tratando de hacer con su vida. Entonces, no solamente cambia nuestra dirección si nosotros lo permitimos, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro carácter. Diga, mi carácter, Dios. ¿Cómo fue que un niño pastor, rechazado de su familia, rechazado de su casa, rechazado del rey? Imagínese, ahora póngase usted ahora vamos a cambiar de José, vámonos a introducirnos a la vida de David. Muchacho, joven, lo mandan a llevarle comida a sus hermanos. Se encuentra usted con el gigante, y lo derriba. Y todo está muy bien hasta que Saúl se le ocurre quererlo traspasar con una lanza. Imagínese que usted lo anduvieran correteando por todo Estados Unidos. Usted diga, pues casi, ¿no? Que no tuviera usted paz, que usted no pudiera ver su casa, no pudiera ver sus hijos, no pudiera ver su cónyuge, porque imagínese que estuviera todo el FBI, toda la DEA, ICE, la policía, todo el mundo buscándolo a usted en Estados Unidos y usted ya no sabe dónde ir, que se tiene que ir a una nación enemiga. El único lugar donde él encontró refugio fue con los filisteos. Así de drástica fue la situación y la vida de David. Entonces, cada rechazo que así, y lo miramos como él se expresaba en los salmos, donde él se acostumbró a su alma, sí sentía los sentimientos, ¿se fija? Porque tenemos salmos donde él está bastante triste y luego dice, alma mía, alaba a Jehová. O sea, lo sentimos, es natural que tengamos los sentimientos, sí. Pero aún por encima de los sentimientos, usted y yo decidimos qué hacemos con nuestra alma y qué hacemos con esos sentimientos. Esa no era una vida fácil. Sin embargo, cada no y cada rechazo y cada circunstancia lo llevó para convertirse no solamente el rey de Israel, porque pues es solamente un título, pero pienso que el título más importante es que Dios habla de él como el hombre conforme a su corazón. Ahora, perfecto, no. Porque David hizo bastantes cosas también que decimos, eso no estuvo bien. O sea, tuvo varias caídas, varios momentos como lo tenemos nosotros, donde no hizo las cosas bien. Por ejemplo, el censo. Yo siempre decía, pero ¿por qué Dios castigó a David? ¿Se acuerdan cuando uno está chiquillo, no? Porque mi mamá no leía la Biblia y yo decía, pero pues Dios como que medio injusto, porque pues a los israelitas los mandó a hacer censo y luego ahora porque David hizo censo, ahora mandó la plaga porque pues hizo censo y pecó. Y no es tanto que no era el censo, sino que era la actitud detrás, sino que David ahora quería ver, ¿con cuánta fuerza contamos militarmente hablando? Cuando en realidad su fuerza y su dirección siempre venían de Dios. Entonces ahora él ya estaba en una situación un poquito más fácil, como nos pasa a nosotros, que ya no estamos tan estresados como tal vez estábamos en un momento. Y entonces en vez de buscar la dirección de Dios, vamos y buscamos, ya tenemos suficiente dinero, a lo mejor ya tenemos suficientes recursos, tenemos suficiente fuerza y no buscamos la dirección de Dios. Y esa era la actitud que Dios estaba castigando. No era necesariamente el censo, sino era la actitud detrás del censo. Pero aún así, se fija que él se arrepintió cuando pasó lo de Betsabé y que mató a Urías y todo lo demás. O sea, cuando él era llamado a arrepentimiento, él se arrepentía. Y cuando nosotros dejamos que los nos de la vida, lo que hacemos mal, y que Dios nos da un no. De hecho, él quería construir el templo y Dios le dijo, tú no. Tú has derramado demasiada sangre inocente, tú no puedes construir el templo. En la crianza, como los que son padres, en la crianza, si nosotros damos nuestro brazo a torcer y cambia un sí, bueno, ya para que te calles, o cuando estamos en un lugar público, anda uno con una vergüenza con el chiquillo, llore y llore, y ya para que no nos dé más vergüenza, le damos al niño y nuestro no cambia en sí. A la siguiente vez, el niño sabe que el no es firme y que si llora lo suficiente, hay una chance de que usted va a decir que sí. Y el berrinche se vuelve más común.
Entonces por eso a veces con dolor de mi corazón le digo no sin pensar, y luego digo, oh, ya voy a tener que, no, pues ni modo, o sea, ya me voy a tener que aguantar yo a decir que no. Dios es un Dios que nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. Y como Dios me ama, me va a disciplinar. Oh, man, es que yo no quiero que Dios me discipline. Si Dios le dice a usted que no y luego le da el capricho, así que siempre sí, porque usted está, es que Dios me dijo que no, y es que yo quería esa casa, y es que yo quería esa joven, o yo quería ese joven, o yo quería esto, yo quería aquello. Y si luego Dios se lo da, entonces Dios les cumplió el berrinche y no es un Dios que realmente ama, sino que se convierte en un Dios que ama a un Dios que complace. O sea, a veces estamos nosotros pidiendo cosas que sí han sido dadas por Dios, pero no es el tiempo todavía. Y es que yo lo quiero ahorita. Es que yo quiero los ojos azules ya. Es que, o sea, es que Dios tiene más adelante, pero es que yo ya quiero esto ahorita. Dios te quiere refinar. Diga conmigo, Dios me quiere refinar. Dios quiere transformar tu carácter. Porque al tú estar transformado, vas a poder llegar al propósito que Dios tiene para ti. Si José no hubiera sido transformado en su proceso, al llegar sus hermanos los mata o no les da de comer. ¿Y quién le hubiera dicho que estaba mal? Nadie, porque a lo mejor usted y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo en la posición de nuestro corazón como estamos ahorita, que todavía no estamos totalmente refinados. Entonces, en Salmos capítulo 118, en el verso 22 dice de esta forma, dice, y David hablando, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Muchas veces cuando nosotros rechazamos la transformación en el proceso de un no, lo que Dios está haciendo es que eso iba a ser una piedra, fuerte, principal en nuestro carácter. Y al nosotros rechazar ese no de parte de Dios, estamos rechazando lo que lo va a sostener a usted en su propósito. Pablo, en su conversión, cuando sabemos todos que Pablo era originalmente Saulo, era un fariseo judío, perseguidor de la iglesia. No solamente era cualquier fariseo, sino que tenía un vivo celo de su ley, y él perseguía, se dedicaba a la persecución de la iglesia. Entonces finalmente se le aparece Jesús, que creo yo que era la única forma en la que Pablo iba a convertirse, porque hay personas que son tan complicadas que solamente una intervención divina directa de Dios a veces puede obrar una transformación. Jesús se le aparece en el camino, lo deja ciego, y ahí él entiende, se rinde y acepta a Jesús como Señor y Salvador, y empieza ahora su vida como cristiano. ¿Qué sucede en la iglesia cuando él quiere llegar a la iglesia de los judíos? Póngase a pensar ahorita. Si viniera un agente de ICE, de esos que andaban por allá por Minnesota o Mississippi, no sé dónde pasó el incidente, que todas las redes sociales y lo demás. Si viniera un agente de ICE vestido y que viene al servicio, ¿cómo sería ese servicio para usted? Pienso que de por sí que casi no adoramos muy libremente. Entonces, para que usted entienda, a la iglesia de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, cuando llega Pablo, no querían a Pablo en sus asambleas. O sea, no querían a Pablo cerca de ellos. Y de hecho hubo hasta un roce con Pedro. Pero usted decía, pero qué mala onda, qué feo, los cristianos lo deberían de haber recibido es que Dios hizo el milagro. Pero ¿cómo sabían ellos que realmente sí era un milagro de Dios y que no que era una estrategia de Pablo para arrestarlos a ellos, no? El llamado de Dios para Pablo era para los gentiles. Si él hubiera sido aceptado abiertamente en la iglesia de los judíos, él ahí tal vez se hubiera quedado como nos quedamos, en una zona de confort, en un lugar cómodo nosotros. Se hubiera quedado cómodo trabajando dentro de la misión de la iglesia y lo demás, pero no hubiera estado realizado. Sin embargo, miramos una vida muy complicada que vivió el apóstol Pablo, con naufragios y con mucha dificultad,
pero feliz, y cuando él terminó su carrera contento, realizado, porque él estaba cumpliendo con su propósito. Entonces, Dios no, la actitud y el recibimiento tal vez de la iglesia no fue la mejor. Y entonces él mismo dijo, ok, he sido llamado a los gentiles. O sea, eso lo llevó para que él encontrara su lugar en el propósito de Dios. A lo mejor estamos un poquito heridos porque a veces no entendemos en totalidad el por qué Dios permite las cosas, pero estás donde debes estar. Y estamos en la posición, si nosotros nos dejamos de enfocar en todo el dolor y todas las heridas y todo lo que pasamos, usted está en la posición para dar el siguiente paso hacia su propósito. Pero usted no lo va a poder ver hasta que usted no acepte que cada rechazo, cada no, tiene un propósito. Entonces Dios nos cierra puertas y nos libra de mucho más de lo que usted se imagina. Dios, a veces nosotros miramos una opción que, esta opción está bien, pero Dios tiene algo mejor. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, este año, le digo, entramos el año con muchas expectativas y con muchos planes y vamos a tener un año bendecido, sí, pero si Dios le llega a decir que no en algo, sepa que puede ser o porque lo está redireccionando en otra dirección, porque esa no es la dirección correcta, o va a usar ese proceso para refinar su carácter, o lo está rescatando de algo, porque Él tiene algo mejor para usted. Le digo, es mucho más bonito un mensaje que, o sea, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar y los deseos de tu corazón. Pero es que también hay un propósito cuando Dios no nos da algo. Y entre más rápido nosotros entendamos que cuando Dios te dice que no, o visiblemente, audiblemente, o por circunstancias, te lo está diciendo desde un lugar de amor. La última cosa que Dios, que hace uno de Dios es reservación, hablando de esto. No se trata solo de lo que Dios está evitando en tu vida, sino también lo que Él está reservando para ti. Porque hay cosas que son buenas, pero lo que Él tiene es mejor. Y existe un visual que lo he visto yo mucho en redes sociales y lo demás, donde está la niña que tiene su peluche pequeño, ¿no? O sea, ella tiene un pequeño peluche y Jesús le está pidiendo el peluche pequeño. Y es que ella no se lo quiere dar a Jesús porque pues es su peluche. O sea, le digo, así estamos nosotros, que es que este pequeño peluche que yo tengo, o sea, me ha costado tanto, o sea, he trabajado tanto. Y lo que ella no ve es que detrás tiene un peluche más grande. A veces nosotros estamos como la niña, que Dios nos está pidiendo algún cambio o con un no nos está pidiendo algo. Y no es necesariamente porque Dios no te quiera, o sea, es que Dios tan malo, podríamos decir, Jesús tan malo que le quiere quitar, ¿cómo es que le va a quitar a la niña su peluche, no? O sea, hablando lógicamente, es que hay Jesús, pero no, es que tiene uno mejor, tiene uno más grande. Y a veces nosotros estamos tan enfocados en, como dicen, la que se fue, en la que no pudo ser, en cualquier cosa, y Dios tiene algo mejor. Entonces, el propósito de uno de parte de Dios no siempre te está quitando algo solamente por quitártelo. A veces ahí es donde nuestra cultura sale, donde a veces teníamos gente que nos quitaba las cosas solo por quitárnoslas, ¿no? Que el chiquillo, no, es que quiere ese juguete y se lo quitaban a usted para dárselo al primo o lo que sea. Y estamos acostumbrados a que a veces nos quitan algo solamente por quitárnoslo, ¿no? Y Dios no es así.
Siempre que Dios te está quitando algo es porque Él tiene reservado otra cosa que es mejor para ti, que es mejor para tu carácter y que va a enfocarte, redireccionarte hacia tu propósito. Entonces, cada no siempre tiene algo mejor detrás si nosotros lo permitimos. A veces nosotros le damos la razón a nuestro dolor porque creemos es que es tan doloroso y soy el único que lo está pasando. Y sí, es doloroso. Pero hay un propósito detrás si nosotros permitimos abrir los ojos y mirar cuál es la dirección de parte de Dios. Entonces, solamente el llamado en esta mañana a que no malgaste el rechazo, no malgaste la dirección, no malgaste el no de Dios en su vida, sino tómelo como la dirección hacia lo que Dios quiere darle. Ok, esto no fue como yo esperaba, pero seguimos adelante y Dios sabe el por qué. Y le digo, como la niña, la mayoría de las veces Dios te quitó algo pequeño porque Él tenía algo más grande que tú no podías ver. A lo mejor la oportunidad que usted estaba esperando, ¿se imagina si nosotros hubiéramos comprado casa en el 2020 durante el COVID? Y no, sin embargo, nos tuvieron encerrados sin ni cuenta nos dimos y ahora... Pero vamos a creer en que pueda que sea Dios trabajando en nuestro carácter, que todavía no estamos listos para recibir lo que queremos, o Dios tiene algo mejor. Pero siempre a los que aman a Dios, todas las cosas van a cooperar y van a ayudar para bien según el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.